modelo sindical argentino. La CGT, Confederación General de Trabajo. Rebeldía, ética y consecuencia. Segunda parte, basado en el libro 100 años de lucha sindical, del anarquismo al peronismo revolucionario, de Alfredo Luis Ferraresi. En la primera parte, llegamos al 17 de octubre y vimos el papel que cumplió la CGT en esa memorable fecha. En noviembre de 1946 es reemplazado Silverio Pontieri por Luis Gay de Telefónicos, quien renunciará en enero del 47 con motivo de haber invitado al país a Serafino Romualdi, presidente de la ORIT, central imperialista, el que será declarado por el gobierno de Perón persona no grata. Romualdi había sido asesor del embajador Braden en temas sindicales. Los compañeros de farmacia, Raimundo Bianco y Luis Suárez, fueron electos y asumieron como diputados por el peronismo. En septiembre del 46, Farmacia decide ingresar a la CGT y solicitar audiencia al doctor José María Freire para aprobar el convenio colectivo de trabajo, para ser aplicado en Buenos Aires y alrededores hasta 60 kilómetros, y que será firmado ante 2.000 compañeros de farmacia. Al ser desplazado Luis Gay de la Secretaría General de CGT, asume el compañero José Espejo. En un acto organizado por la CGT en el Teatro Colón, el 24 de febrero del 47, el presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, proclamó los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. Segundo, derecho a una retribución justa. Tercero, derecho a la capacitación. Cuarto, derecho a condiciones dignas de trabajo. Quinto, derecho a la preservación de la salud. Sexto, derecho al bienestar. Séptimo, derecho a la seguridad social. Octavo, derecho a la protección de la familia. Noveno, derecho al mejoramiento económico. Décimo, derecho a la defensa de los intereses profesionales. Son sus estrofas síntesis sencilla y elocuente de la heroica gesta de la clase trabajadora argentina y son también cálida afirmación de esa nueva conciencia social que gracias al genio creador de su líder máximo, el general Perón, hoy alumbra refulgente el amplio campo de las actividades obreras de toda la República. Hay en su noble y marcial cadencia tácita convicción de fe en el presente, fe en la justicia social que se anunciara promisora al caer la tarde del 17 de octubre de 1945, cuando al paso de las columnas trabajadoras, vibrantes de esa fe, se derrumbaban los últimos baluartes de la oligarquía agazapada, arrastrando para siempre en su derrumbe los odiosos privilegios del capitalismo engreído que hasta entonces sojuzgara o pretendiera sojuzgar las más cálidas aspiraciones de mis compañeros del músculo, y desborda también de cálido optimismo que fe en el mañana, porque todo anuncia en la Argentina de Perón un porvenir sonriente y feliz para el hombre que trabaja. Unidos los obreros junto a esa madre solícita y anegada que es nuestra central obrera, junto a la CGT, tanto tiempo soñada y hoy convertida en realidad palpitante, gracias al hálito vivificante que respira la nueva Argentina de la justicia social. Amalgamada todas las aspiraciones y las inquietudes en una sola y férrea voluntad dirigida hacia la salud del pueblo que trabaja y que al trabajar piensa conscientemente en lo sublime de esa acción, forjar con su labor la patria grande. Unidos así, indisolublemente, puede estar seguro el trabajador argentino
que las conquistas logradas serán permanentes y su goce se extenderá cada vez más firme para todas las futuras generaciones. Vibra también en nuestra marcha la invitación fraternal a la América toda a unirse a nuestra gesta, y con espíritu generoso el obrero argentino ofrece a sus hermanos el goce integral de las conquistas que Perón le brindara. Y al presentar al consenso trabajador americano esta magnífica pieza jurídica que son los derechos del trabajador, no puede evitar que resulte pequeño nuestro joven continente para tan grandiosa concepción y desborde sus justicieros principios, abarcando en su extensión al orbe todo. Y finalmente, al evocar nuestra simbólica divisa, surge patente la fraternal unión entre el obrero del músculo y el cerebro, y crea ese sublime entendimiento de la acción y de la idea, de la pluma y el yunque, salga el fruto inmaculado de esta nueva Argentina de los trabajadores, que señala con su líder al frente a los libres del mundo, la suprema directiva de la justicia y la razón, como única rectora de los actos de la humanidad. El 18 de octubre del 50 se inaugura el edificio de la CGT. Recordemos que en el 46 los gremios ferroviarios se declararon antiperonistas y no participaban de la CGT. En 1950 se nacionalizan los ferrocarriles y ese mismo año los gremios ferroviarios pretenden establecer un convenio colectivo de trabajo. Al no recibir respuesta del Ministerio de Trabajo, declaran la huelga ferroviaria del 50 al 51. Todos los problemas están en el horizonte directivo. La masa es inconmoviblemente firme, ha asimilado la doctrina, la vive, la siente, es decir, no solamente la conoce nuestra doctrina, sino que la tiene inculcada en sí. El 22 de agosto del 51 se realiza la multitudinaria movilización convocada por la CGT, que lleva a más de 1 millón de personas a la avenida 9 de Julio. Son vuestras gloriosas vanguardias descansadas de la patria las que están presentes hoy, porque han tomado el porvenir en sus manos y saben que la justicia y la libertad la encontrarán únicamente teniendo al general Perón dirigiendo a la nación. Que a la justicia al llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los identificó social, moral y espiritualmente, y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de su lugar y de otras pelotas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Al general Perón, que haya levantado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron a los niños y los ancianos, y los que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que a Perón que haya invitado al pueblo argentino, a ellos les duele que Iván Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cobra, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas.
por ocupar ninguna posición política en mi país. Estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor, y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño y los humildes de mi patria. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Tenía 33 años. Su vida fue breve, pero su paso dejó una huella imborrable. Ese 26 de julio de 1952, el país entró en estado de duelo. Las manifestaciones de dolor superaron todas las expectativas. Hubo un imponente cortejo fúnebre filmado a color. Y también hubo improvisados altares en plazas, barrios y en las casas más humildes. El velorio tuvo que extenderse por más de 15 días. Primero en el Ministerio de Trabajo, después en el Congreso de la Nación y por último en la CGT. Octubre del 52. Hecho significativo en la historia de ADEF. Eduardo Buletich asume como secretario general de la CGT, poniendo de manifiesto la importancia que nuestra organización gremial ha tenido dentro del movimiento obrero. A comienzos del 53, en el Teatro Colón, coordinado por el compañero Buletich, donde asisten todas las organizaciones adheridas a la CGT, el presidente Perón explica los alcances del segundo plan quinquenal. La industria pesada sobre la ligera y las exportaciones sobre el consumo interno. De este modo, se destinaron más recursos a la agricultura para aumentar las ganancias por exportaciones. Se planificó un aumento de la superficie de tierras sembradas y para superar la escasez de mano de obra agrícola, se propuso que trabajaran los reclutas del ejército. El IAPI comenzó a comprar productos a precios superiores a los del mercado mundial y a hacer campañas para diversificar la economía rural. Se promovió la recuperación industrial, estableciendo control de precios, salarios y aumentando la productividad. Es la tarde del 15 de abril de 1953. Se respira un clima tenso frente a la Casa de Gobierno. La Plaza de Mayo desborda de trabajadores que vienen a dar apoyo al presidente Juan Domingo Perón. La crisis inflacionaria, sumada a fuertes denuncias de corrupción, amenaza con empañar los logros de su gobierno. De pronto, una bomba estalla a metros de la plaza. El presidente, desde el balcón, intenta mantener la calma. Minutos después, una segunda bomba explota en la entrada de un subterráneo. En la plaza, los manifestantes exigen una represalia para los autores de las bombas. Ante el clamor de la muchedumbre, Perón pide dar leña a los opositores. Persuadiendo y tiró a palo. Una vez finalizado el acto, varias columnas de militantes justicialistas recorren las calles en dirección a los principales locales de la oposición.
Se agudiza el enfrentamiento con la Iglesia. La CGT se expresa en tono conciliatorio. En noviembre del 54, junto al Partido Peronista, en el Luna Park, afirma su posición nacional y popular. Las fuerzas del trabajo se unen fuertemente en defensa del gobierno popular y enfrentan la campaña de la oposición. Se producen grandes conflictos sociales y políticos y las patronales aprovechan para impedir nuevos acuerdos salariales y las nuevas conquistas. En esos días, el compañero Buletich, en su carácter de secretario general de la CGT, anuncia que los legisladores de origen obrero proyectan una reforma constitucional, eliminando la enseñanza religiosa y separando a la Iglesia del Estado. En pocos meses el gobierno suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y propone una reforma de la Constitución para separar a la Iglesia del Estado. El conflicto con la Iglesia no tarda en estallar. Desafiando todas las prohibiciones y las restricciones impuestas por el gobierno peronista, el 11 de junio de 1955, todas las fuerzas opositoras al gobierno, en solidaridad con la Iglesia Católica, participan de la procesión de Corpus Christi y desfilan frente a la Catedral de Buenos Aires. Esta procesión constituye la manifestación masiva más grande en contra de Perón hasta el momento. Incluso militantes socialistas y comunistas, de conocida postura anticlerical, marchan junto a miembros de la Acción Católica en repudio al gobierno. El episodio termina con un confuso incidente que incluye la quema de una bandera argentina. Este hecho es utilizado por el gobierno para desacreditar a los asistentes de la marcha y para minimizar sus efectos políticos. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardea la Casa Rosada y la residencia presidencial de Recoleta. Salí corriendo para la plaza. Nadie presentía lo que iba a ser la contra. Nadie imaginó que fueran a bombardear la plaza. Y cuando llegué, vi el despelote que habían hecho a toda esa gente muerta. Todavía nos sobrevolaban los aviones que de paso nos ametrallaban. Era como un mar de humo y las balas arrancaban las hojas de unas palmeras grandes que había en la plaza. Lo peor lo vi allí en Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón, pegado a la casa de gobierno. Me acuerdo de los heridos, de la gente como atontada que caminaba sin rumbo, de los gritos y del trole incendiado, que estaba lleno de muertos. Yo sentí que estaba en la guerra. Pensé que así era como se debían sentir los soldados en las trincheras. Todo parecía como en una película. Me acuerdo que había un general o un coronel, un militar en la puerta de la casa de gobierno. Entonces les pedimos armas. Queremos armas para defender a Perón. Y el tipo nos dice, vayan a la CGT, que allí les van a dar. Y nosotros, mirá qué tontos, fuimos. No había nadie. La CGT estaba cerrada. Entonces yo me acordé que al lado del restaurante Pedemonte había una armería. Y fuimos con algunos muchachos a pedirle armas al dueño, que no quería darnos. Al final lo convencí. Le dije que nos diera armas y nosotros le dejábamos nuestros documentos. Y cuando terminara se las devolvíamos. Y lo hicimos así. Claro, el tipo después nos denunció a todos. El último avión que pasó, que se escapaban al Uruguay, ametralló a la gente. Nosotros buscábamos refugio en lo que eran las recobas que había sobre Hipólito Yrigoyen. Entonces fue cuando vimos las camionetas frente al hipotecario. Decidimos usarlas para recoger heridos. Yo las hacía arrancar pelando 2 cables y los muchachos se largaban a buscar heridos. No digo que aquel día no tuve miedo, que me pudieron matar, pero yo hubiera hecho cualquier cosa por defender a Perón. Es cierto que nos jugamos la vida,
Pero sabe una cosa, en esa época no nos interesaba la vida. Durante 5 horas, más de 15 toneladas de explosivos son arrojados sobre cientos de civiles indefensos, convirtiendo a la Plaza de Mayo en una versión porteña del apocalipsis. Perón, advertido de la maniobra, logra ponerse a salvo y sofocar la rebelión con el apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno. Al final de la jornada, el bombardeo a Plaza de Mayo deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Esa misma noche, grupos armados de militantes peronistas incendian varios templos de Buenos Aires y la sede de la curia arzobispal. Para ese momento, la relación de Perón con sus opositores ya no tiene vuelta atrás. Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo. Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama: y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Esta renovada actitud de beligerancia de Perón termina por aunar la opinión de las Fuerzas Armadas. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de 4 días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. El 23 de septiembre de 1955, espuriamente asume el general Lonardi, quien dice: no hay vencedores ni vencidos. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar.